Muy bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy se llevará a cabo la ponencia titulada Funciones reproductoras femeninas, a cargo del ponente, Jonathan Michel Rojas Sánchez. Él es estudiante del tercer año de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad de San Martín de Porres. Es director de la Escuela de Ponentes de CPA Academy, de, de nuestra Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Veritas. Es docente de PrepaMedic y YouTube médico explicado por Dr. JF. Bien, así que el día de hoy démosle la bienvenida a Jonathan, quien dará inicio a la exposición del día de hoy. Jonathan. Muchas gracias, hermano, por la presentación. Y bueno, chicos, yo quiero iniciar la ponencia diciéndoles que, bueno, cuando hablamos de las funciones reproductoras femeninas, que es un tema de fisiología, tenemos tanto a nivel del varón como de la mujer. Yo quiero iniciar con una pregunta. ¿Cuál de los dos sistemas creen ustedes que es el más, entre comillas, complicado? ¿Las funciones reproductoras del varón o la de la mujer? No sé si lo pueden responder al toque por el chat para iniciar. Hay una respuesta al privado, me dicen que es el femenino, María. Olga dice las femeninas, Keiko dice mujer, Cintia dice mujer. Y en efecto, chicos, no solamente eso se observa en la vida real, ¿no? Siempre las más complicadas son las mujeres, con todo el respeto, pero también acá a nivel de la fisiología del reproductor femenino, las chicas tienen un poquitito más complicado a nivel de la fisiología, y lo veremos a continuación. Bueno, este tema no es tanto anatomía, pero hay algo que quisiera recordarles. Que cuando nosotros hablamos del aparato reproductor femenino, tenemos que tener en cuenta que todos los procesos fisiológicos, o gran parte del proceso fisiológico, se va a dar acá, a nivel del ovario, ¿no? Que es una estructura súper importante en cuanto a una mujer. Pero también hay otro conjunto de procesos que se van a dar a nivel del útero, específicamente en la capa más interna, que es el endometrio. Y nosotros sabemos que el endometrio a la vez va a tener como que dos capitas, dos partes. Un endometrio que se encuentra en la zona basal, un endometrio basal, y un endometrio funcional. Y es el funcional el que, como su nombre indica, va a realizar todas las funciones en cuanto al sistema reproductor femenino. Entonces, eso queremos que tener en cuenta. Dos cosas básicas. En toda la clase vamos a tratar esto, chicos. Las funciones del endometrio, cómo va variando el endometrio a lo largo del ciclo sexual femenino y cómo varía acá al nivel del óvulo, del ovario, perdón, cómo varía el ovario y todos los procesos que se dan en él a lo largo del ciclo sexual femenino. ¿Ya? Entonces, hay que recordar eso. Un poquito de embrio es que nosotros, o bueno, las chicas, cuando son feto, cuando las chicas son un feto de 20 semanas aproximadamente, se dice que tienen millones de folículos primordiales. Ya veremos qué es eso. Pero básicamente son como que los antecedentes de los famosos óvulos. Pero ¿qué es lo que sucede al nacimiento? De los 6 millones que tenían estas chicas, desaparecen casi la sexta parte y quedan solamente 1 a 2 millones. Para que al final, cuando las chicas llegan a la pubertad, solamente generan o tienen 500,000 folículos primordiales. Y se dice que en toda tu vida como mujer, en toda la vida como mujer, estas chicas solamente ovulan óvulos ya maduros, aproximadamente entre 400 a 500 óvulos. Uno por mes, desde que inicia la vida sexual, o bueno, la pubertad aproximadamente a la edad de 13 años hasta la edad de la menopausia, ¿verdad? Entonces, esto hay que tener en cuenta, chicos, porque a partir de esto, a partir del endometrio y a partir del ovario, se da todo el proceso del ciclo sexual femenino. Y como dicen, el ciclo sexual femenino es un poquitito más complicado quizás, entre comillas, que el masculino. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ciclo sexual femenino tenemos dos ciclos. Hay autores que lo consideran así. Un ciclo ovárico, es decir, el ciclo que se da todo el proceso para formar óvulos, y un ciclo que se llama el ciclo endometrial.
el ciclo donde el endometrio, el útero, se prepara para una posible fecundación. Eso hay que tener en cuenta, por eso como que es un poquito más complicado que el varón, porque el varón solamente tiene un ciclo sexual que básicamente termina en la formación del espermatozoide y ahí acabó. En la mujer pues tiene doble. ¿Cuál es el objetivo, chicos, entonces del ciclo ovárico? El ciclo ovárico no tiene nada más que otra cosa que formar óvulos. Este ciclo, ustedes lo conocerán, conocemos todos, que dura aproximadamente 28 días. Y este después es el ciclo menstrual. Hay mujeres, ya en pocos casos, no sé, que tienen un ciclo menstrual un poquito más adelantado, más rápido. Y hay otras mujeres que se retrasan, incluso se dice que puede llegar a 41 días. Entonces, cuando estas mujeres tienen un ciclo más largo, y tú sabes que el ciclo menstrual, casi a la mitad del ciclo se da la famosa ovulación, que lo veremos dentro de poco, eso te permite que una chica pues sea fértil, ¿verdad? Es la importancia del ciclo ovárico, porque al final cuando un óvulo se une a un espermatozoide, se empieza todo el proceso de la fecundación, ¿verdad? Y inicia un nuevo ser. Pero ¿qué es lo que sucede, chicos, si es que el ciclo se alarga? Una chica que tenga un ciclo, por ejemplo, de 50 días, imagínate, un ciclo de 45 días como el ejemplo que te he puesto. Si el ciclo se hace más largo y tú a mitad del ciclo haces la ovulación para que al final produzcas un óvulo y este pueda fecundar, si el ciclo se alarga, chicos, como surgen en algunas chicas, la fertilidad va a disminuir. Es por eso es importante que el ciclo pues se mantenga en sus días estables. Ya a medida que va avanzando la edad, por ejemplo, una vez que ya se pasa la pubertad, el ciclo se va volviendo más regular. Hay hormonas importantes en todo este proceso, ya las veremos más adelante. Entre ellas está las hormonas LH y las hormonas folículo estimulante. Ambas hormonas, ya sea la luteinizante o la folículo estimulante, si quieren anotarlo, chicos, estas hormonas son producidas. A ver, les pregunto, ¿quién produce estas hormonas por si acaso están llevando oficio? Pueden preguntarles. ¿Cuál es el órgano que se encarga de producir estas hormonas? Se encarga la famosa hipófisis, doctores. Recordemos, ¿no? La hipófisis es la glándula madre, la glándula maestra, y esa glándula produce hasta 6 hormonas. Entre ellas se producen las hormonas gonadotropas o hormonas sexuales, y tienes acá una. Anótala, la folículo estimulante es la FSH, hormona folículo estimulante, si quieres anotarlo. Y también la hormona luteinizante. Por si acaso, chicos, les he rotado el material, si es que alguien no lo tiene, pida por el grupo, por los grupos generales por allí, el material se ha rotado. Y también algo importante que entender de manera general es que este ciclo ovárico tiene 3 fases. La primera fase es la fase de maduración de los folículos. Los folículos, como les digo, son como que aquellos antecedentes del óvulo, es como que el óvulo inmaduro o en proceso de maduración. Después que estos folículos maduran, nos da el famoso óvulo. Entonces, este va a salir, empieza la segunda fase, que es la ovulación, y finalmente una fase lútea. Una fase donde como que empieza a prepararse por si acaso el óvulo llega a fecundar. Y si es que no fecunda por X motivo, si es que la chica, por ejemplo, no ha tenido relaciones sexuales en ese momento, esta fase lútea pues entra en un proceso de desintegración y se convierte a lo que llamamos el cuerpo albicans. Lo veremos dentro de poco. Los folículos primordiales son la base de todo este proceso. ¿Por qué? Porque como yo les digo, a partir de los folículos primordiales, que tú lo tienes desde que has nacido, eso están desde que tienes feto, estos van a ir cambiando y madurando. Estos folículos primordiales, chicos, ya para empezar acá, miren, estos folículos primordiales, estos solamente cuando tú llegas a la edad de la pubertad, específicamente a los 13 años, 12 años, dependiendo la chica, es ahí donde los folículos primordiales empiezan a cambiar a primarios. Es decir, si te preguntan a ti en tu examen, ¿un folículo primario está presente en una niña o está presente, no sé, en una bebé, en un bebé? Eso sería falso, porque los folículos primarios empiezan a madurarse a partir de la pubertad. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a que en la pubertad empieza a haber la secreción de esas hormonas que te estoy comentando, como la hormona LH, como la hormona FSH. Entonces, es en la pubertad donde empieza todo este proceso de maduración.
Es por eso que una niña no hace menstruación. Es por eso que una niña, no sé, de 3, 4 años, 5 años, hasta que llega hasta los 12, 13 años, recién allí empieza su ciclo menstrual y entonces empieza el desarrollo de todos estos folículos. Ya, eso hay que tener en cuenta. Aquí están los cambios más importantes de la pubertad. Empieza a haber secreción de FSH y LH, las hormonas gonadotropas. Estas hormonas viajan, ya se secretan a nivel del hipotálamo, viajan por la sangre y llegan pues hasta el ovario. Y en el ovario estimulan la producción, por ejemplo, de estrógenos. Estimulan la producción de la famosa progesterona y lo veremos pues más adelante también. Muy bien, asimismo, estas hormonas estimulan unas células que se llaman células teca. Y eso quiero que lo recuerdes porque te pueden preguntar. Las células teca, chicos, es un tipo de células que secretan andrógenos a nivel pues también del ovario en la mujer. Y tú te preguntarás, pero ¿para qué me sirven andrógenos si yo soy mujer? No sé si alguien puede responder esa pregunta. Quizás alguien ya ha pasado por el curso o lo sabe. Puede prender su micro con confianza, chicos, estamos para aprender. ¿Por qué creen que una mujer necesita formar andrógenos? Una chica, chicos, necesita andrógenos para que se formen los estrógenos. Tengan en cuenta. Para que tú como mujer tengas estrógenos, tuviste que tener andrógenos. Es como que la sustancia base. A partir de un andrógeno se van a formar los estrógenos. Por lo tanto, aquella mujer que hay una falla en las células teca y no tiene andrógenos, tampoco va a formar estrógenos. Y eso va a hacer que a nivel pues, físico, por ejemplo, no se noten las características que te dan los estrógenos. ¿Dónde se forman los andrógenos? En las células teca. ¿Dónde se forman los estrógenos? En las células de la granulosa. Estos dos datos ten en cuenta porque te pueden preguntar. Muy bien, chicos. Y ya para iniciar el ciclo ovárico, como les digo, son 3 fases. La fase folicular, que involucra todo lo que tiene que ver con la maduración de los folículos. El folículo primario es el que va a empezar a madurar. Yo te pregunto, a ver, esto ya te lo he dicho, ¿a qué edad aproximadamente empieza la maduración de los folículos primarios? Excelente, chicas, ¿no? A nivel de los 12 años. Me gustaría que prendan sus micros, la verdad, no tengan temor, me gustaría que prendan sus micros. Al nivel de los 12, 13 años, ¿no? Empieza la maduración de los folículos primarios. Y estos folículos primarios buscan madurar hasta que se convierten en folículos de Graf. O también las llaman a algunas literaturas folículos preovulatorios, porque están justos antes de que se dé la ovulación. Son folículos ya maduros. Folículos de Graf, folículos preovulatorios. Al mes, por ejemplo, tú ya que tienes 18, 19, 20 años, 21 quizás, no sé, al mes empiezan a madurar de 6 a 12 folículos primarios, pero solamente uno de todos los folículos va a madurar. Eso se llama dominancia. Y eso quiero que te recuerdes de Charles Darwin. Charles Darwin te decía que solamente el más fuerte sobrevive. Si es que tú tienes un conjunto de seres, el más fuerte va a ser quien viva. Y esto surge también a nivel folicular. Cuando se desarrollan estos folículos, empiezan 12 a desarrollarse aproximadamente al mismo tiempo. Pero de los 12 va a haber un folículo de todos ellos que al final llegue a ser maduro. Y ese folículo, a medida que va madurando, va quitándole pues los nutrientes a los otros folículos. Es como una competencia. Si tú tienes acá 12 folículos, el que va ganando le empieza a quitar como que los nutrientes, la comida, entre comillas, a los otros folículos que están a su lado. Eso se llama dominancia. Va ganando uno. Y el resto de folículos se van a no madurar, van a quedar muy maduros. Y empieza un proceso que se llama la atresia, que no es nada más que la involución que los otros folículos. Es decir, los otros folículos pues al final no hacen nada, se involucionan. Eso se llama atresia. Hormona importante para esto. Tú tienes 2 hormonas, chicos. La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Y notablemente en esta fase va a priorizar la hormona folículo estimulante. ¿Recuerdas? Fase folicular, la fase donde la hormona folículo estimulante es quien actúa más. Ahí para que lo relaciones. Folículo estimulante. Estimula el desarrollo de los folículos. Muy bien, cuando ya entramos a la ovulación, estamos acá a 14 días de todo este proceso.
El folículo maduro, mira acá en mi foto. Este folículo maduro y el folículo de Graf empieza a ovular, la ovulación. La ovulación no es nada más que el proceso donde dejamos salir al óvulo. Esa es la ovulación. Entonces, este óvulo sale más o menos al día 14. Una vez que el óvulo sale, pues empieza su viaje. Empieza su viaje a través de las trompas de falopio para encontrarse con el espermatozoide, en caso haya habido pues algún tipo de relaciones sexuales, y al final hay una fecundación. Pero ¿qué es lo que pasa ya una vez que sale? Mira, acá tenemos el folículo de Graf también, folículo maduro. ¿Qué es lo que pasa una vez que se expulsa el ovocito? ¿Qué es lo que pasa una vez que se expulsa el óvulo? Lo que sucede con esta sustancia que lo contenía, mira, esto de acá contenía el óvulo. Si es que tú quieres saber cuál es el óvulo, pues era la célula que se encontraba aquí adentro. ¿Qué es lo que sucede con la sustancia que lo contenía? Esta se transforma. Si es que el óvulo, mira, no hay una fertilización, esa sustancia se transforma. Primero ingresa a una fase que es la fase lútea, se transforma en un cuerpo lúteo y al final se forma un cuerpo albicans. Ya lo veremos dentro de poco. Pero ¿qué es lo que pasa si es que hay una fertilización? Si es que el óvulo fertiliza, pues al final ese óvulo entra en contacto con el espermatozoide y es el cigoto. Y ese es otro tema, ese es otro capítulo, ¿no? Todo el proceso desde que el cigoto, una célula bien pequeñita, empieza a multiplicarse de una manera extraordinaria, sinceramente, súper rápido para formar la persona que ahora somos, ya es un tema aparte, ¿verdad? Pero esto sucede una vez que fertiliza. Nosotros nos vamos a encargar de estudiar qué pasa por este camino. Ese va a ser el tema de esta clase. Entonces, una vez que se da la ovulación, ya 14 días después de la menstruación, hay que tener en cuenta que para que esto se produzca, se necesita antes un pico de LH, un pico de la hormona luteinizante. Y esto es pregunta de examen, ten en cuenta. ¿Por qué se necesita un pico de LH? Porque la LH va a estimular acá, estimula a nivel de esta zona, mira, una vez que estamos en el folículo de Graf, antes de que se dé la ovulación, estimula aquella diversas enzimas que rompan esta capa, mira. Si es que el óvulo está acá adentro, esta capa pues no va a dejar que salga, ¿verdad? Entonces la LH viene, mira, viene el LH por acá, estimula acá que se rompan, estimula algunas enzimas que rompan esto, y al final que el óvulo pues salga. Sin LH no hay quien rompa esto. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que sea posible que una persona o una mujer, por ejemplo, ovule si es que no hay una LH elevada? ¿Qué creen, chicas? Chicos. Ya escuché, creo, un micro por ahí encendiéndose. ¿Qué creen, chicos? No es posible. Sin LH no hay quien rompa toda esta capa que envuelve al ovocito en desarrollo. Si es que no hay quien rompa, al final pues tú no tienes ovulación. Por eso es importante que esté presente la LH, porque la LH hace posible que esta capa que envuelve, mira, esta capa que envuelve al óvulo, libere ciertas enzimas que al final rompan. Rompe esta cápsula que lo rodee y esto al final pues expulsa el óvulo. Si es que no hay LH, chicos, no hay expulsión del óvulo, la persona pues puede llegar a ser infértil. Imagínate una mujer que no tenga una suficiente producción de LH. Como no tenía LH, no expulsa el óvulo, no tiene hijos, es infértil, tengámoslo en cuenta. Y esta es pregunta de examen. Se necesita LH antes de la ovulación para que se dé este proceso. Muy bien, vamos a pasar a la fase lútea. Y una vez, imagínense, chicos, que ya terminamos se expulsa el óvulo y todo el proceso, pero no hay fecundación. Empieza como bueno, una mujer cuando ya ha ovulado, tiene un conjunto de células, y acá creo que no les mencioné. Las células que presenta, por ejemplo, son las células granulosas y las células teca. ¿Recuerdas cuál es la función de las células granulosas? Te lo dije al inicio. ¿Alguien recuerda cuál es la función de las células granulosas? Excelente, Rosa. Producir estrógenos. Mira. Y las células teca producen los famosos andrógenos. Son las funciones, pues, normalmente. Mira, la LH cumple una función importante aquí. La LH, pues, estimula esa producción tanto de progesterona, principalmente, a nivel de esta zona.
Entonces, acá se produce más progesterona y esta progesterona, como veremos ya en la siguiente fase en el ciclo menstrual, y anótalo por allí, prepara al útero pues para la fecundación. Tu cuerpo se prepara para recibir al ovocito. Y eso es importante, la progesterona. Si quieres, anótalo. La progesterona prepara el útero para la fecundación. Seguimos en la fase 3, miren, vamos a la fase 3. En la fase 3, chicos, la LH va a cambiar su función. Una vez que entramos a la fase lútea, la LH cambia, modifica su función. Si antes, por ejemplo, las células granulosas y las células teca producían progesterona, acá, gracias al LH, estas células se van a transformar a un tipo de células diferentes, que son las células luteínicas. Y eso quiero que lo asocies con el nombre. LH genera células luteínicas. ¿Y en qué fase lo genera? En la fase lútea. ¿Y por qué, doctor, en esta fase me genera luteínicas y no sé qué vaina, pero en la fase de ovulación no? Y la diferencia, chicos, es que acá, en esta fase, no existe algo que se llama la hormona inhibidora luteinizante. Hay un factor inhibidor que hace posible que cuando tú estás ovulando no generes células luteínicas. Si tú tienes un factor que cuando estás ovulando no genere células luteínicas, esto hace posible que tú generes acá, por ejemplo, progesterona y empiece la ovulación. Pero cuando ya pasa la fase lútea, ese factor que te inhibía que genere células luteínicas desaparece. Por eso que acá la LH va a generar células luteínicas. Y no son nada más células que empiezan a llenarse poco a poco de lípidos. Si tú ves acá, mira en esta foto, mira acá al centro, una vez que ya desaparece el ovocito, se va el óvulo, este cuerpo se va llenando de lípidos, se va haciendo más amarillo. Por eso quienes le llaman a la fase lútea, al cuerpo lúteo, también cuerpo amarillo. ¿Por qué? Porque se va llenando de lípidos. Y este cuerpo lúteo, al inicio, por ejemplo, va a hacer posible que se generen ya sea estrógenos, progesterona e inhibina. Y esto es importante, porque cuando tú ya has secretado tu óvulo, tú necesitas prepararte, como te mencioné, para que haya un ovocito. Y este cuerpo lúteo es como que ayuda a la producción, ayuda a la preparación de tu endometrio para el ovocito, mediante la producción de estrógenos, progesterona. Esto pasa, por ejemplo, a 7-8 días después que has ovulado, preparándote a tu cuerpo para recibir un feto. Hasta aquí, anótalo, esto te ayuda a prepararlo. Pero ¿qué pasa si es que ya, por ejemplo, la paciente no tuvo hijos? La paciente ya al final, la paciente que lleva la costumbre, la mujer no tuvo hijos, no tuvo ningún tipo de fecundación. Entonces, miren chicos, en esta zona desaparecen todos los estrógenos, desaparece la progesterona y esto hace que al final tu cuerpo lúteo se transforme y se genera un famoso cuerpo albicans. Este es el último cuerpo, este es un cuerpo que entra gracias a la degradación. Como desaparece el cuerpo lúteo, ya no se producen estrógenos, mira. El cuerpo albicans, chicos, no produce ni estrógenos ni progesterona, no produce hormonas prácticamente. Y es por eso que empieza a degradarse, poquito a poquito se degrada. Acá hay un bajón drástico de hormonas. Muy bien, en este momento te he explicado cómo surgen los tres procesos de manera general, pero quiero mostrarte un poquito de cómo varían las hormonas en cada fase, ¿ya? Mira, en la fase folicular, quiero que recuerdes, la fase folicular te dije, la hipófisis es quien libera la hormona FSH y la hormona LH, es lo que tú sabes, ¿no? Pero ¿quién controla la hipófisis? Si es que tú ya has llevado clase de fisio, tú sabes que la hipófisis es controlada por el hipotálamo. Y el hipotálamo libera hormonas, ya sea estimulantes o inhibitorias. ¿Alguien sabe cómo se llama esta hormona por si acaso? Esta hormona se llama la hormona pues estimuladora de... Excelente. Gonadotropina. Excelente, Rosa. Me gustaría que comentes al público, de verdad, no tengan pena, chicas. La hormona estimuladora de gonadotropinas estimula la hipófisis anterior. Estimula la producción de FSH y LH. Y esta llega al ovario. Esto ya lo hemos visto. Mira, y acá hay preguntas de examen. En la fase folicular, en la fase donde empieza el desarrollo de tus folículos, este ovario secreta estrógenos. Y los estrógenos, un tipo de estrógenos es el estradiol, por si acaso, hacen una retroalimentación negativa. Mira, en la fase folicular hacen una retroalimentación negativa. Y no es nada más que decirle, mira, mira cerebro, mira hipófisis. La verdad es que tú estás generando estrógenos.
pero ya somos bastantes, así que llega un punto donde le dice detente, ya no quiero más. Estás generando estrógenos hasta ya más no poder, detente. Estos estrógenos, cuando ya empiezan a abundar, van a detener acá la hipófisis. Eso es lo que llamamos un tipo de retroalimentación negativa. Un tipo de retroalimentación positiva también se ve en este ciclo, por eso es importante y estos les pueden preguntar. Mira, cuando nosotros pasamos ya a la fase de ovulación, esto cambia. Cuando tú ingresas a la fase de ovulación, mira, tienes acá el hipotálamo a la vez libera la hormona estimuladora de gonadotropinas, y esto a nivel de la hipófisis anterior estimula la FSH con la LH, ¿ya? Y este estimula pues a que en el ovario se generen estrógenos. Pero date cuenta, acá en la fase de ovulación, este estrógeno va a estimular a la hipófisis anterior para que se produzca más estrógenos. ¿Te das cuenta de la diferencia? En el anterior, este estrógeno inhibía, acá estimula. Y esto es importante, porque a nivel de esta fase lútea, necesitamos un pico de LH, ¿verdad? Estos estrógenos estimulan a que se produzca más y más LH. Esto facilita que se forme el pico. Y esto facilita al final que a mitad del ciclo, una mujer dé ovulación, al final se produzca la ovulación. Por eso que a mitad del ciclo, ten en cuenta, cuando se da la ovulación, este proceso tiene un tipo de retroalimentación positiva. Les pueden preguntar. Los estrógenos, chicos, tienen retroalimentación tanto positiva como negativa. Acá, como retroalimenta positivamente, estimula que se dé los procesos que te he ido comentando. Y finalmente, esto vuelve a cambiar cuando llegamos a la última fase de la mujer, que es la fase lútea. En la fase lútea, chicos, nuevamente se da el mismo proceso, pero acá la progesterona, en este caso, que es una hormona importante, en esta fase lo veremos ya en la siguiente diapo. La progesterona, va a inhibir a la hipófisis para que se produzca menos FSH y LH. Y te dejo como datito, lo veremos más adelante. Esto genera que al inicio, tú tienes acá progesterona y tienes estrógenos, date cuenta. Si es que hablamos en la fase lútea al inicio, por ejemplo, estos estrógenos van a inhibir a que se produzca más FSH. Entonces, acá se va a producir poca FSH y poca LH. Va a bajar su concentración, date cuenta. ¿Por qué? Porque acá en la fase lútea, estas células luteínicas van a producir, tienen capacidad secretoria, producen estrógenos y progesterona. Y junto con la inhibina también van a inhibir acá para que se produzcan estas sustancias. Por esto, estas sustancias, estas hormonas van a estar bajas al inicio. Pero ¿qué sucede cuando el cuerpo albicans se forma? Como el cuerpo albicans, chicos, y esto ten en cuenta porque esto te va a permitir entender la siguiente diapositiva, no tiene capacidad secretora, no se van a producir ni estrógenos ni progesterona. Por lo tanto, como no hay producción de estrógenos y progesterona, tú me vas a entender por qué se produce o por qué acá se permite la secreción de FSH y LH, ¿verdad? ¿Por qué, doctor? Porque si te inhibía que se forme acá FSH, si es que tú a lo bloqueas, por ejemplo, si es que tú no tienes progesterona, en términos sencillos, no hay quien te inhiba. Y como ya no hay quien te inhiba, incrementa la producción de FSH y LH. Y déjame decirte que esto da origen a un nuevo ciclo menstrual, a un nuevo ciclo sexual femenino. ¿Por qué? Porque ¿cómo inició el ciclo sexual femenino? Inició, por ejemplo, con una alta producción de estas hormonas, alta producción de FSH y LH que empezaban a producir estradiol. Y así empieza todo el proceso de nuevo. ¿Entienden? Entonces, eso es algo que quiero que lo tengan en cuenta. Lo volveremos a tocar un poquito en las siguientes diapositivas. Muy bien, chicos. Yo quiero hacerles Mira, acá les he traído un meme para que recuerden. Este es Charles Darwin cuando sabes que de los 12 folículos primarios que buscan madurar, solamente el más fuerte lo logra. Y tengan en cuenta, y esto antes quizás ustedes creían que solamente los espermatozoides, ¿no? Son los únicos que el más fuerte espermatozoide logra fecundar al óvulo. No es así, también en el desarrollo de los óvulos, los folículos primarios también buscan madurar y solamente uno de los 6 a 12 va a ser el más grande. Y ese al final pues ingresa en contacto con el espermatozoide. Y el resultado de ese proceso, aquí estamos las 27 personas en la sala. Muy bien, chicos. Antes de pasar acá, quiero preguntarles, ¿cuál es la fase? Si me responden para audio sería increíble. ¿Cuál es la fase del ciclo ovárico, que es el ciclo que acabamos de mostrar? Tiene retroalimentación positiva.
feedback positivo a nivel hormonal. ¿Alguien recuerda en qué parte de todo este proceso se da un feedback positivo? Mis respetos a quien lo recuerda. A mitad del ciclo, chicos. A mitad del ciclo, el estradiol hace un tipo de retroalimentación positiva a la hipófisis. Tengan en cuenta, a mitad del ciclo. Tanto la fase lútea como la fase folicular hacen un tipo de retroalimentación negativa. Y esto quiero que lo recuerden, porque el estradiol, los estrógenos, es una excepción de casi la mayoría de las hormonas, porque la mayoría de las hormonas hacen retroalimentación negativa. ¿En qué consiste? Cuando hay una cantidad suficiente, inhiben su producción. Le dicen, sabes que ya estamos suficientes, no produzcas más, detente. Pero cuando hablamos del positivo, ven que empiezan a aumentar y le dicen, sigue, no pares. Esa es retroalimentación positiva. Cuando ves que tú tienes, le pides al hipotálamo que continúe, que siga produciendo más y más, a pesar de que tengas. Ya, eso tengan en cuenta, chicos. Vamos a pasar ya al segundo ciclo, que es el ciclo endometrial. Y el ciclo endometrial tiene una función diferente a la anterior. Y como su nombre lo indica, endometrial, preparar al endometrio, la capa más interna del útero, para la fecundación. Ese es el ciclo endometrial. Es decir, se prepara el endometrio para que cuando tú desees tener hijos, al final desees tener hijos, el endometrio pueda estar preparado para que tu hijo, tu cigoto en desarrollo, para que tu progenitor, para que tu bendición pueda crecer, tenga los nutrientes para que crezca. Este ciclo igual dura que el anterior, 28 días. Y quiero que estos ciclos, chicos, se dan de manera paralela. No es que se dé primero el endometrial y luego el ovárico, no. Doctor, se da de manera simultánea. ¿Ya? Lo veremos ya en la siguiente diapo cómo lo integramos a ambos ciclos. Hormonas importantes en este ciclo. Cuando hablamos del endometrio, chicos, las más importantes son los estrógenos y la progesterona al nivel endometrial. En este ciclo, chicos, hay tres fases. Una fase proliferativa. A esta fase también la llaman fase estrogénica. Se preguntarán por qué. Porque en esta fase, chicos, hay una elevada producción de estrógenos. Posible pregunta de examen de fisiología. Segunda fase, la fase secretora, y acá también la llaman fase progestacional. ¿Por qué? Porque en esta fase, si bien es cierto, también hay estrógenos, lo que más predispone acá, o lo más abundante, es una progesterona. Fase secretora, progestacional. Finalmente, chicos, es una fase menstrual. La fase en la que comúnmente, ¿no?, la sociedad lo llama la fase donde la chica tiene su regla. Entonces, tres fases del ciclo endometrial: proliferativa, secretora y fase menstrual. La fase proliferativa inicia, acá te lo he dejado, 4 a 7 días más o menos después de que se da la menstruación. ¿Y cuál es la función, chicos? Cuando tú acabas de menstruar, mira acá, mira esta foto. Cuando tú acabas de menstruar, estás acá, mira. Y acá inicia la fase proliferativa. Como tú has menstruado, has perdido gran cantidad de una capa del endometrio. Yo te dije, ¿no? El endometrio tiene dos capas, capa funcional y capa basal. La capa funcional se va preparando para que cuando tú tengas pues tu cigoto, lo pueda recibir, ¿no?, con gusto. Esta capa funcional, al final de cuando tú no tienes hijos o menstruas, esta capa funcional se destruye. Y es por eso que en la fase proliferativa empieza la reconstrucción de esa capa funcional. Esa es la función de la fase proliferativa. Es como que cuando tú eres un niñito, empieza a crecer poquito a poquito, crece. Es la función de la fase proliferativa, empezar a crecer. Hasta aquí tú eras la fase proliferativa. Mira, acá también te he traído una fotito. Empieza a crecer, empieza a madurar. Esta es la fase proliferativa. Empieza el crecimiento del endometrio. Empiezas a formar capa funcional. ¿Ya? Esa es la función. ¿Qué hormona hace posible este proceso? Los estrógenos. Es decir, sin estrógenos, una mujer podría ser infértil porque no se presenta acá esta fase, no prepara el endometrio en este caso para la fecundación. Muy bien, vamos a ver acá, en este proceso que se da la proliferación de células,
del estroma, por ejemplo, ya quiere ser más específico, proliferación de células del estroma, una proliferación de células epiteliales, esto a nivel endometrial. Esto al final hace que tu endometrio crezca, empieza a crecer. Mira, acá está 3 a 5 milímetros de grosor, empieza a crecer. Empiezan a formarse no solamente crece la capa funcional, sino crece también con algunas glándulas. Y las glándulas te hace posible pues la producción de sustancias secretoras. Prepara acá el inicio, acá empieza el inicio de algunas sustancias secretoras. Y acá también hay formación de nuevos vasos. Y claro, pues porque si es que tú creces en capa funcional y no crece vaso sanguíneo, pues lamentablemente muere, pues, porque tú sabes que el vaso sanguíneo da irrigación al tejido. Si tú haces que crezca tejido por este lado, necesariamente tienes que irrigarlo y tu cuerpo inteligente hace que se irrigue con el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. Y date cuenta más o menos una idea de por qué en la menstruación sangra. Porque al final, mira, este proceso va a salir, esos vasos que formaste van a caer, van a desaparecer. Entonces, eso es la razón. Pero seguimos, estamos en la fase proliferativa, empiezas a formar nuevos vasos. Cuando ya pasamos a la siguiente fase, que es la fase secretora, esta fase es súper importante. Y súper importante, ¿por qué? Porque si es que tú quieres preparar a tu endometrio para que haya un ovocito bien fecundado, esta fase se caracteriza porque al secretarse progesterona, ¿ya? Empieza formación de muchas glándulas. En la fase proliferativa se empezaban a formar pocas glándulas. Acá empieza a haber muchas glándulas para el nivel del endometrial. Acá empieza, como hay muchas glándulas, también hay un mayor aporte sanguíneo. Date cuenta, mira, la fase proliferativa acabó acá. Acá en la fase secretora, mira, acá empieza a formarse más glándulas. Y como hay más glándulas, el aporte sanguíneo, que son las líneas rojas, empieza a haber mayor. Hasta aquí, mira, fase secretora. Entonces, el objetivo de esto, chicos, es que tengas un endometrio que pueda nutrir al cigoto. Y quiero que recuerdes esto, que el cigoto, una vez que fecunda, tu hijito, futuro hijito, quizás dentro de 10, 15 años, no sé, este es un caníbal. Cuando el cigoto empieza a formarse, si es que la persona hubo fecundación a nivel de acá, hubo una fecundación, el cigoto empieza a comerte el endometrio, empieza a comer todo lo que le rodea, empieza a nutrirse a partir de las sustancias que empieza a formar. Lo empieza a devorar todo prácticamente. Y ya pues empieza todo su desarrollo, ¿no? Eso se produce gracias a que se generó pues un endometrio secretor, un endometrio que al final le da la capacidad de nutrir al cigoto que se va a formar. Si es que no se forma esta fase secretora, al final pues el chibolito no va a tener con qué alimentarse cuando es un ovocito. Muy bien, chicos, en este caso tenemos acá el cuerpo lúteo, también forma estrógenos, pero en poca cantidad, ¿ya? Eso quiero que lo recuerden. Lo más importante en esta fase es la progesterona. Muy bien. Y esta fase secretora, creo que no les dije todavía, pero empieza poco después de que se dio la ovulación. ¿Y cuál es la razón, doctor? No sé si alguien me la puede decir, creo que les he ido comentando, si mantienen la idea. ¿Alguien me puede comentar? ¿Por qué creen que inicia después de la ovulación? ¿Cuál es la finalidad de la fase secretora? Nutrir al cigoto, ¿verdad? Entonces, después de que se da la ovulación, gracias a las hormonas, en este caso gracias a la progesterona, inicia la formación de más glándulas y necesariamente tiene que terminar o tienes que ovular para que inicie la fase. Porque después de la ovulación, lo que tú quieres es preparar a que tu ovocito se una con un espermatozoide y haya un cigoto. Por eso es que tiene que darse después de la ovulación. Y eso ten en cuenta, se da después de la ovulación. Muy bien, finalmente, bueno, acá te he dejado otros datitos más. Mira, acá el endometrio es un poquito más grueso. Mira, compara con el endometrio de acá, aumento de grosor. Y termina esta fase una semana más o menos después de que ha habido una fecundación, en caso haya habido la fecundación respectiva. Ya, finalmente, si es que no pasa nada, si es que no hay fecundación, entramos a una tercera fase, que es la fase menstrual. Entonces, mira, tu fase menstrual inicia acá. ¿Ves? Acá estaba el endometrio y hay una caída drástica de hormonas. Una caída drástica también, junto con las hormonas, hay una caída drástica de todo ese tejido. Esto se debe, chicos, porque ¿recuerdas cuál es el último
a ver si para ir asociando, ¿no? ¿Recuerdas cuál es el último estadio de una fase ovulatoria? ¿Qué es lo que se formaba después del cuerpo lúteo? ¿Recuerdas cómo se llamaba el otro cuerpo? ¿Alguien lo recuerda, chicos? El famoso cuerpo albicans, ¿recuerdas? Y el cuerpo albicans te dice que no tiene capacidad secretora. El cuerpo albicans no produce nada de estrógenos ni andrógenos. Por lo tanto, a esa fase, si es que ya las empezamos a unir, a relacionar, como lo haremos ya en la siguiente diapositiva, en esa fase, como ya no se producen hormonas, acá las hormonas bajan de manera drástica. No tienes estrógenos, no tienes progesterona. Esto es lo que disminuye. Bajan los estrógenos, anótalo si quieres, bajan acá los estrógenos, baja la progesterona en esta fase. Y eso hace, y esta disminución de la progesterona, que está, mira, ligada a la involución del cuerpo lúteo para transformarse en este caso al cuerpo albicans, esto genera un conjunto de procesos que te los he descrito y resumido en cinco pasos. Estos vasitos que tú ves acá, mira, empiezan a hacerse más pequeños, empiezan a hacer un vasoespasmo. Estos vasitos empiezan a morir, acá empieza a desintegrarse. Como empiezan a ver desintegrarse los vasos, esta capa empieza a morir, hay una necrosis, empiezan a morir el endometrio, porque acá empieza a desintegrarse todo esto, pues, y sin vasos sanguíneos, pues el tejido muere, ¿verdad? Entonces, como hay una desintegración del endometrio, hay una desintegración de estos vasos sanguíneos, ¿qué es lo que ves en el interior de una mujer? Áreas hemorrágicas, ¿verdad? Después de que se da este proceso, mira, como yo te dije, el endometrio tiene dos capas, una capa funcional y una capa basal. Estas capas pues no están separadas, ¿verdad? Están unidas. Pero en este proceso de la menstruación hay una separación progresiva de ambas capas. ¿Para qué? Para que la capa más externa salga. Y esta capa externa es la que tú observas más o menos en el líquido menstrual. En el líquido menstrual no solamente pues hay orina, sino hay una pequeños rasgos de tejidos que estás perdiendo. Y finalmente, la última fase es cuando ya pues has perdido toda la capa funcional del endometrio. Y empieza nuevamente después de que termina la fase menstrual, mira acá. Después de que termina la fase menstrual y has perdido toda esta capa, inicia nuevamente un nuevo ciclo. Empiezas nuevamente de cero. De dato curioso te he dejado acá, mira cuáles son los componentes líquido menstrual. Son sangre, más o menos 40 mililitros de sangre, con 45 mililitros de líquido seroso, que puede estar componiendo pues, una parte de la capa funcional, una parte en este caso de los residuos, quizás del cuerpo, de los cuerpos que se formaron acá, estos cuerpitos bueno, residuos del endometrio. Este líquido, chicos, es incoagulable, esto es importante que lo tengan en cuenta, y esto es incoagulable en condiciones fisiológicas. Por eso una mujer, chicos, gracias a esta capacidad, esto se da gracias a que hay una enzima que se llama la fibrinolicina. Ya, yo no puedo anotar, me gusta que me falle un poco, pero hay algo que se llama la fibrinolicina, que presenta el líquido menstrual. Gracias a esto, y agradece, no se forman coágulos en tu cuerpo. Y el coágulo no es nada más pues que cuando tu sangre empieza a formar como que bolitas, que es un poquito más en tu sangre, y eso puede pasar quizás a tu torrente sanguíneo y puede causarte pues complicaciones graves. Gracias a la fibrinolicina no se forman coágulos, chicos. Esto es lo normal, pero cuando una mujer, por ejemplo, tiene una dismenorrea, que es cuando ya tú tienes una menstruación de manera frecuente, abundante, esta fibrinolicina puede no ser suficiente y pueden formarse coágulos que pueden complicar a una mujer. Y ese es un tipo de patologías, en este caso ya obstétricas. Gracias o a causa de qué? De que se secretó muchísimo líquido menstrual y la fibrinolicina, la que fibrino, porque te rompe, lisina, lisis es lisina y fibrino, pues es el fibrinógeno que se encarga de la formación de coágulos. Al final, cuando no hay fibrinolicina, chicos, se forman muchos coágulos y esto puede complicar a una mujer. Y finalmente, el último paso es la leucorrea. Leucorrea fisiológica es cuando tú, a nivel del líquido menstrual, botas también leucocitos. Esto es importante porque una mujer, cuando tiene esto, mira, leucorrea fisiológica, botar leucocitos, hace posible que haya un menor porcentaje de infecciones. ¿Ya? Eso tengámoslo en cuenta.
Por eso el líquido menstrual viene con un poquito de leucocitos por allí para evitar infecciones, fibrinolicina que hace que sea incoagulable y una cantidad específica pues de líquido. ¿Ya? Eso tengámoslo en cuenta. Vamos a hacer un pequeño relax, chicos, ¿les parece? Quiero hacer una ver de 5 minutos ya para pasar a la última diapositiva. Ya estamos acabando. Pero en esta parte no sé si es que alguien en este relax, no sé si es que alguien se atreve, quizás quiere explicar esta diapo, como lo entienda, les agradecería bastante, de verdad, si es que alguien me dice, doctor, yo quiero explicar esta diapositiva. Piénselo y me comentan, ¿no? Mientras descansamos 5 minutitos. A ver, chicos, alguien que se anime. A ver, no sé si llamo a alguien. A las 9 continuamos la clase. Ya me gustaría que alguien se animara a explicar esta diapositiva. Hasta aquí, chicos, por si acaso alguien tiene alguna duda, algo que quiera aclarar, todo está claro. Ya, vamos a continuar, chicos. Muy bien, después de este descansito, quiero pedirle a Keiko Montesa, no sé si doctora puedes poner tu audio y explicar a lo que creas que puede ser esta imagen, para ver lo que me han entendido y para complementar. No sé si doctora me harías el favor.
Ya me dice que, a ver. Ah, ya, doctora, ¿puedes explicar esta fotografía? Lo que creas. Con este diapo y dos más acabamos, chicos. Pero me gustaría escuchar, la verdad. A ver, 5 segunditos, lo explico yo. 3, 2. Ya lo voy a explicar ya, chicos, pero bueno. Miren, acá tenemos 3 fases en las que se produce el ciclo endometrial, ¿verdad? La fase proliferativa, la fase secretora y la fase endometrial. Lo que yo quiero que recuerden, doctores, es que en la fase proliferativa, a ver, pregunta, esta fase proliferativa, ¿cuál es su otro nombre? Pregunta de examen. Fase proliferativa o se caracteriza porque aumenta una hormona. Excelente, William. Excelente, doctora. Estrogénica. Muy bien, fase proliferativa o estrogénica, excelente. La siguiente, fase secretora o, ¿alguien recuerda cuál es el otro nombre? Progestacional. Excelente, doctora. Fase progestacional. Muy bien. Y la última fase, pues, la fase menstrual. Entonces, para que nunca se olviden, chicos, la fase proliferativa es la fase donde los folículos, o bueno, cuando el endometrio, perdón, donde el endometrio se prepara y va creciendo. El endometrio va creciendo, chicos. Esa es la fase proliferativa, empieza a multiplicarse. Porque tú recuerdas que cuando acá se produjo la menstruación, ya antes de la fase proliferativa está la menstruación, ¿verdad? Cuando se produjo la menstruación, el endometrio funcional quedó en nada. Y acá empieza poquito a poquito en tratar de reconstruirse. Es lo que quiero que entiendas, lo que recuerdes también. Cuando llega la fase secretora, acá el endometrio empieza la capacidad bastante de producir hormonas. En esta y principalmente la progesterona, ¿verdad? ¿Para qué? Para formar glándulas, y que de manera fundamental, ¿para qué, doctores? ¿Por qué se empezaban a secretar muchas sustancias en esta fase? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la función de la fase secretora? ¿Prepara el útero para qué? Nutrición. Excelente. ¿Y a quién nutre? Al cigoto, ¿verdad? Prepara la nutrición del cigoto. Gracias a esta fase, es como la chica en esta foto, mira. En esta parte, la niña es una niña, una bebé, una niña, una adolescente. Pero acá ya es adulta. Acá está lista para recibir al cigoto. Yo te digo, ¿esta fase está antes o después de la ovulación? La fase secretora. ¿Alguien recuerda? ¿La fase secretora está antes o después de la ovulación? Acá está la ovulación, chicos. En esta zona más o menos. La fase secretora está después de la ovulación. Eso tengámoslo en cuenta. Excelente, Carla, excelente. Después de la ovulación. Pero ¿qué es lo que sucede después, chicos? Cuando, por ejemplo, la persona no tuvo su hijito. Ingresamos a una fase que es la fase menstrual, ya que empieza la involución en este caso, del endometrio. Se degrada todo el endometrio, va bajando, es como la chica en este caso está triste porque pues no tuvo su hijo. Al final está triste, está decaída y poco a poco va bajando y involuciona y empieza nuevamente acá. Empieza a ser una bebé y va avanzando. Eso tengámoslo súper en cuenta. En esta fase menstrual, recuerda, hay una caída drástica de estrógenos, de progesterona. Muy bien, y acá te he dejado una diapo para que integre todo lo que hemos visto. Al inicio, ¿recuerdas? Se da, cuando vimos el ciclo ovárico, tenemos que existe una fase folicular, existe la famosa ovulación, existe una fase luteínica, ¿verdad? La fase folicular, doctor, había maduración de los folículos. ¿Cuál era la hormona más importante? Esta, la folículo estimulante. Por eso se llama fase folicular. Y la fase folicular hacía posible, mira, en este caso que se desarrollen los folículos, empiezan a desarrollarse. Se convierten en secundarios, mira, se convierten en folículos de Graf. Y date cuenta, acá en el folículo de Graf empieza, el óvulo ya madura, se rompe esta capa que lo vimos y se libera
el óvulo, date cuenta. Pero a la misma vez, como tú te das cuenta, cuando tú estabas hablando de una fase folicular, también hablas de que empieza a haber menstruación. Cuando tú empiezas a desarrollar tus folículos, a la par estás menstruando. A la par, cuando empiezan a madurar tus folículos secundarios, a la par empieza a madurar también tu endometrio. ¿Para qué? Porque justo cuando se da la ovulación, mira si hacemos una línea, se da la ovulación a esta altura, luego de la ovulación, como yo te expliqué, empieza otra fase, que es la fase secretora, que está posterior a la ovulación. Date cuenta. Después de este proceso, mira, acá en la ovulación, vamos a ver que se empiezan a formar distintas hormonas. Porque una vez que pasamos acá al cuerpo lúteo, ¿recuerdas? El cuerpo lúteo producía hormonas. ¿Qué producía? Progesterona y estrógenos. Pero ¿cuál es la hormona más importante que producía el cuerpo lúteo? La progesterona, ¿recuerdas? Y la progesterona es la hormona más importante de la fase secretora. Ahora te das cuenta por qué. Te das cuenta que esto se combina. En la fase secretora, la progesterona es la hormona más importante. Y al final de todo este proceso, mira, acá se forma el cuerpo albicans. En el cuerpo albicans, chicos, no hay producción de estrógenos, no hay producción de progesterona. ¿Y qué es lo que pasa a nivel del endometrio cuando había una disminución drástica? Se daba la menstruación. Empezaba el proceso que yo te comentaba y al final pues no había, en este caso, existía una pérdida de la capa funcional del endometrio. Eso hay que tener en cuenta. Esta gráfica, chicos, le resume el ciclo ovárico con el ciclo endometrial. Y acá, chicos, algo que quiero recalcar, mira, si es que este es un ciclo menstrual, acá también te he dejado, mira, una fase folicular, desarrollo de los folículos, hasta que se expulsa el ovocito, es decir, la ovulación. Luego empieza una fase lútea y al final se forma el cuerpo albicans. Date cuenta, mira, que acá en la ovulación, mira, baja por acá, hay un gran pico de una hormona para que se dé la ovulación. ¿Y cuál es la hormona que se elevaba? La famosa hormona LH. Pregunta de examen. La LH, chicos, la LH es la hormona que se eleva antes, un día antes más o menos, de la fecundación. Y gracias a esta hormona es que el óvulo sale de esta capita de acá, rompe la estructura que lo envuelve y puede salir para que fecunde, para que haya una fecundación. Muy bien, vamos a pasar ya a la última diapositiva, chicos. En esta parte quiero recalcar las funciones más importantes de los estrógenos y la progesterona. Cuando ya tú eres una adolescente, ¿no? Cuando todas las chicas han pasado por acá, las chicas que están en esta clase, empezaban a notar cambios en su aspecto físico, a cambios en su voz. Y todo esto es gracias a diversas hormonas. Y son las hormonas que hemos ido viendo. Los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos, chicos, pregunta de examen, la progesterona son hormonas esteroideas. ¿Por qué esteroideas, doctor? Porque derivan de una hormona, de una sustancia que se llama colesterol. Por eso se llaman hormonas esteroideas, porque derivan del colesterol. Hay 3 tipos de estrógenos, son el estradiol, el más importante, te lo subraya con rojo, la estrona y el estriol. Este, chicos, hace que tú como mujer tengas todas las características que presentan. Te dije, ¿quién sintetiza los estrógenos? Las células de la granulosa. Y ahorita lo vemos en este gráfico. En la niñez tú tienes poca de la hormona liberadora de gonadotropina. Ya existe poca de esta hormona. Por lo tanto, ¿alguien sabe esta hormona? ¿Quién lo liberaba? ¿Alguien recuerda por ese caso? Esta hormona era liberada en el hipotálamo. ¿Recuerdan, chicos? Excelente, William, excelente. Y como tú tienes poca GnRH, por lo tanto, mira, acá en el hipotálamo se produce poquísima. Si tú tienes poco de esta GnRH, se estimula poco a la hipófisis y se produce poco LH y poco FSH. Y estas pues no estimulan acá que se produzcan ni estrógenos ni progesterona. Entonces, por eso, como que en la pubertad se desinhibe todo ese proceso y empiezas a empezar tu ciclo menstrual, tu ciclo endometrial. Las funciones más importantes de la progesterona te las he dejado acá. Y parten desde la maduración de los tejidos, en este caso de los órganos femeninos. Asimismo son responsables de las características sexuales femeninas, características secundarias, entre ellas, por ejemplo, el crecimiento de las mamas, entre ellas, por ejemplo, el ciclo y el desarrollo de los ovarios. Asimismo, estos estrógenos, esta progesterona, tiene una
en este caso, perdón, los estrógenos tienen una retroalimentación, como te digo, y esto te pueden preguntar, de tipo negativa y positiva, y esto ya lo sabes por qué. ¿Recuerdas en qué fase del ciclo ovárico tenía una retroalimentación positiva? ¿Al inicio, a la mitad o al final del ciclo? ¿Alguien recuerda? A la mitad del ciclo. Excelente, doctor. Excelente, doctora. A la mitad del ciclo. Esta hormona permite que se mantenga el embarazo, aunque también lo hace la progesterona. Y algo que quiero que lo recalquen, mira, prolactina para que se genere leche. Algo que quiero hacer énfasis, chicos, es las de acá, las dos últimas. Producción de colesterol, mira, disminuye la producción del colesterol malo, ténganlo en cuenta, y una acción anti-osteoporosis. ¿Por qué quiero que tengas en cuenta disminuye el colesterol malo? Porque tú sabes que en las arterias es que empieza a acumularse colesterol, llega un punto donde este colesterol se empieza a romper y causa una obstrucción. Se forma una plaquita, esto lo vas a ver más adelante, si es que aún no lo has visto, se forma una plaquita que obstruye el paso de sangre. Mira, estos estrógenos, chicos, evitan que se acumule el colesterol malo, evita que se acumule grasa acá a nivel de tu pared arterial. Por lo tanto, una mujer, ten en cuenta, es poco probable que sufra de infartos. Eso ten en cuenta. ¿Por qué? Al menos, chicos, desde los 13 años hasta los 50 años, que antes de la menopausia. ¿Y por qué, doctor, después de la menopausia ya no? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué sucede después de la menopausia, chicos? Hay una disminución de las hormonas. Ya no se producen. Excelente. Ya no hay producción de estrógenos, me dice Carla. Excelente. Y claro, porque se envejecen, tus ovarios se envejecen, se desgastan y al final ya no hay, ya no se producen estas sustancias, ya no se producen estas hormonas. Por lo tanto, una mujer después de los 50 años, 60 años, es más posible que sufra de infarto. Porque si el estrógeno te evitaba que se forme el LDL y por lo tanto te evitaba que te dé un infarto, por básicamente una destrucción de esta capita, que al final llevaba a la formación de un trombito, y esto al final podría matar a la persona a nivel del corazón, un infarto a nivel del corazón. Esto después de la menopausia, ya no tienes estrógenos, la mujer pues tiene más predisposición al infarto. Y el segundo que quiero hacer énfasis es la antiosteoporosis. Los estrógenos, chicos, evitan que en este caso el hueso pues se rompa, entre comillas, evitan que el hueso se degrade. Entonces, es más frecuente observar que nuestras madres, por ejemplo, personas más de 50 años, tengan más fracturas. Después de los 50 años es más posible que una mujer tenga fracturas. ¿Por qué? Porque ya no tiene estrógenos. Ya no tiene, en este caso, esta hormona que evita que el huesito se empiece a degradar. Y tenganlo en cuenta. Estas son las funciones clínicas que más lo van a tocar más adelante. ¿Ya? Acá les dejo algunas funciones de la progesterona. Es una hormona, al igual que la anterior, esteroidea. Es una hormona que le llaman gestágeno, ¿ya? Y es el más importante. Gestágeno porque interviene mucho pues, en la gestación. Interviene bastante en la gestación. Es la hormona más importante para que una mujer pues, mantenga el embarazo. En la sintetiza, igual que la anterior, células de la granulosa. Muy bien. Y acá te dejo algunas funciones. De estas de acá, pues la función más importante es esta de acá. El mantenimiento del embarazo y el que tienes que recordar. Muy bien. Acá al centro te he dejado el eje, cómo se produce. Ya te lo he repetido anteriormente, pero esta vez ya para que lo integres. Acá el hipotálamo, mira, el hipotálamo, acá. El hipotálamo empieza a secretar la hormona liberadora de gonadotropina, es estimular la hipófisis. Y esta genera la LH y la FSH. Pero quiero que te des cuenta dónde actúa cada una. Mira, la LH actúa a nivel de la célula azteca. Y la célula azteca, ¿qué te dije, doctor? Las células azteca producen andrógenos. ¿Alguien me puede decir por qué es importante los andrógenos en una mujer? Porque el andrógeno hacía posible, mira, este es el andrógeno, la testosterona, hacía posible que se forme estradiol, que se formen estrógenos, gracias a estos andrógenos.
Muy bien, entonces formaban los estrógenos por acá. Y estos estrógenos, mira, venían por aquí y causaban una retroalimentación tanto negativa como positiva. Y esto dependía en la fase en la del ciclo. Positiva solamente a la mitad del ciclo ovárico. Muy bien, chicos. Este es el resumen de las funciones más importantes de los estrógenos. Nunca olviden la resorción ósea, evita la resorción ósea. Los estrógenos estimulan el crecimiento de las mamas. Y la otra función importante y que no está por acá es que a nivel de los vasos sanguíneos, chicos, evitan que se acumulen lípidos, evita que se acumule el colesterol malo. Muy bien, y hasta acá, chicos, sería la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda, pues me la comenta o estaríamos terminando. Muy bien, Jonathan, aquí agradecerte por la ponencia. Alguien o alguno de los participantes tuviera alguna pregunta, alguna duda, puede activar su micro o escribir por el chat para que nuestro ponente dé las respuestas. Antes de eso, avisar que aún no se retiren, ya que habrá un quiz en el cual va a constar de 10 preguntas acerca del tema que nuestro ponente ha expuesto el día de hoy. Así que por favor aún no se retiren, ¿sí? Más bien, ¿alguno de ustedes preguntas o ha quedado todo claro? Sí, parece que el micro de Ariana Flores está encendido. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, en el chat nos escriben que todo ha estado claro. Y sí, todo de cierta manera ha estado claro, muy bien explicado, las correlaciones que tienen todos estos sistemas, ¿no? Desde la anatomía, también llevándolo a la embriología, y ahora que pues hemos tomado en cuenta más la fisiología de todo esto, pues no la importancia que tienen cursos para poder entender el funcionamiento de, de lo que vendrían a ser de los órganos, sistemas y demás. Bien, entonces ahora mismo voy a enviar un link de quiz en el cual ustedes van a tener que responder 10 preguntas. Vuelvo a repetir, estas 10 preguntas son acerca del tema que nos ha resuelto, nos ha explicado Jonathan. Bien. Ya, excelente. Bueno, ya me voy retirando entonces, doctor. Mira, chicos, yo les agradecería si es que les ha gustado la ponencia, que puedan apoyar con un proyecto que tengo ya en YouTube. Les he dejado el canal y les agradecería bastante pues que puedan por ahí darme una manita. Cuídense, chicos, éxitos con el quiz y hasta pronto. A sacar el 20 en su quiz. Claro, sí, sí, Jonathan. Todos, por favor, vayan entrando o ingresando al quiz para responder las 10 preguntas. Ahí van a pedir que completen sus nombres y sus apellidos. Por favor, colóquenlos. Y solo aquellos que aprueben esta ronda del quiz, esta ronda de preguntas, con un porcentaje mayor o igual al 80%, van a recibir certificado. ¿Sí? Tienen 10 minutos para resolver el quiz. Son preguntas fáciles, sencillas, cortas que van a poder resolver, por favor.
Sí, chicos, vayamos ingresando todos, por favor. Exactamente 9:27 se estará cerrando este link de quiz. Y hacerles recordar que ingresen nombres y apellidos, por favor, para que eso quede de constancia para que vaya al certificado. Solo aquellos que aprueben con un porcentaje mayor o igual al 80%. Los que han resuelto el quiz, por favor, no se vayan a retirar, ya quedaremos los resultados y llenarán un Excel para que se les haga entrega del certificado.